Bueno, lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Las fake news son de antaño, ¿no? Es decir, las fake news, la manipulación mediática es un fenómeno que lleva demasiados años, ¿no? De hecho, parecía ser que en tanto haya formas de comunicar masivamente, pues siempre ha habido manera de distorsionar la información. Digo, basta recordar en la cultura popular, por ejemplo, el caso de Pedro y Lobo. El Pedro, que no se llama así en realidad el cuento, pero siempre lo ubicamos como Pedro y el Lobo. Pedro el Lobo era un divulgador de distorsiones de la realidad, era un divulgador de fake news, ¿no? Claro que en nuestro contexto se ha agravado la situación por una cuestión fundamental, la velocidad en la que corre la información con las redes sociales, es decir, es información que va a una velocidad pues nunca antes vista por ese cambio mediático, ¿no? Esa posibilidad de hacer masivo un rumor, ¿no? De manera generalizada. Y en el caso de México vemos que desde las elecciones, ¿no? Nosotros dentro del programa universitario de Democracia, Justicia y Sociedad, antes era un proyecto llamado Diálogos por la Democracia, justamente dimos seguimientos a cada una de las fake news. Tenemos un informe de las elecciones donde hicimos cuenta de muchísimas de las fake news, o por lo menos de las más populares, donde encontramos cosas de todo, incluso cosas aberrantes, increíbles. Una noticia que llama muchísimo la atención, que si Andrés Manuel era violador de cabras, ¿no? Entonces fue un recorrido bastante interesante y desde ahí vemos un germen, un interés de destruir, ¿no? Que afortunadamente fue contrarrestado porque todavía no se desarrollaba una buena técnica para hacer más sólidas las fake news, ¿no? Aún así, muchas de esas fake news tuvieron mucho impacto. Tuvimos casos, por ejemplo, la Operación Berlín, todo lo que dio en la elección pasada, ¿no? Por ahí decían que un cierto personaje decía que ustedes publiquen, dinero hay de sobra, ¿no? Y tenían un grupo especializado para generar fake news. Yo creo que la Operación Berlín, ¿no? Y perdón la analogía, a lo mejor es muy exagerada con el narcotráfico, pero la Operación Berlín simplemente es un caso aislado de muchos casos que hay, de muchos intereses empresariales, de muchos intereses de factores reales de poder o incluso de grupos del crimen organizados que están generando ruido, que quieren derrocar a este gobierno porque está incomodando a muchas personas. Entonces, las fake news van a seguir y se van a intensificar, ¿no? Lo que algunos especialistas justamente han llamado estos golpes suaves, que por supuesto ya han tenido estragos en lugares de Sudamérica y en otras latitudes, y se ve exactamente la misma técnica, ¿no? La misma técnica, lo vemos con noticias como el Longaniza Gate, ¿no? Es decir, vemos todas las características de golpear, de pegar, de lanzar piñatazos, ¿no? En contra de la imagen institucional y justamente pues lucrar, ¿no? Lucrar ya no con solamente las redes sociales, sino que también pues un grupo de líderes de opinión, muchos de ellos sobrevivientes a los medios tradicionales, ¿no? Pues ya también son difusores de fake news, ¿no? Tenemos ya periodistas que en el imaginario social pues se consideran muy serios, que no comparten ese tipo de información, pues ya la están compartiendo, ¿no? Es decir, vemos a veces a comentócratas deliberadamente pues anunciar las fake news, y eso es un problema bastante serio porque las fake news no solamente vulneran pues el derecho a tener una información verdadera, sino también vulneran la democracia, desgastan imágenes, porque una vez lanzada una fake news, pues a veces con todo y que se desmienta, con todo y que se combata, pues el golpe ya está hecho, ¿no? Mucha gente se queda con eso en la cabeza, gente que a lo mejor les llega el rumor y ya se quedó con eso, ¿no? Por ejemplo, el Longaniza Gate, como lo estuvieron diciendo de manera tan reiterada, tan frecuente, muchos líderes de opinión, mucha gente no sabe que fue mentira, porque no todas las personas tienen el tiempo, por ejemplo, de aventarse la mañanera, no todas las personas tienen el tiempo, pues, de informarse. Entonces, lo que buscan las fake news es ese dinamismo, ¿no? Ese dinamismo, es decir, que corra lo más rápido posible para que llegue a la mayor parte de ojos, de oídos posibles, ¿no? Y que se legitime la noticia. Por ello, que también otro de los elementos sea que tenga cierto grado de credibilidad,
¿no? Es decir, ya buscan perfeccionar las fake news con que tengan un elemento de credibilidad, como a lo largo de varios regímenes vimos noticias verdaderas acerca de los excesos en toallas, los excesos en comidas, en alcohol, ¿no? En el bueno de Calderón, que se gasta muchísimo dinero en alcohol, ¿no? Entonces la gente ya está acostumbrada y lo asume como, pues, efectivamente pudo pasar. Es decir, si lo hacían nosotros, que no lo venga a hacer el régimen actual. Entonces, ya ese elemento de que tenga cierto grado de credibilidad. Otro elemento sustancial para que estas fake news tengan esa movilidad, ese dinamismo, es justamente el hecho de que sean pasionales, es decir, que generen esa indignación, generen emociones y que hagan que la gente se indigne y que lo compartan, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues hay muchos canales, muchos medios para compartir las fake news, pero tal vez uno de los más curiosos es justamente el WhatsApp, porque el WhatsApp llegan mensajes de personas que sentimos afines, que personas que generalmente no partimos de la premisa que nos van a compartir una fake news y la tomamos como una noticia más cercana, más verdadera cuando se comparten por esos medios. En cambio, cuando son por otros medios, pues a veces es un poquito más difícil. Entonces, la pasión, cierto grado de credibilidad, buscar a líderes de opiniones que legitimen la noticia, son algunos de los elementos de estas fake news. Ahora bien, ¿cómo las combatimos? Pues justamente, porque no basta detectarlas, ¿no? Sino detectarlas sería una tarea estéril si no buscamos combatirlas. Entonces, ¿cómo combatirlas? Justamente aquí en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, hicimos un manual de periodismo ciudadano y combate a las fake news, ¿no? Donde tuvimos a grandes personalidades, estuvo San Juana Martínez, estuvo el Astillero, estuvo pues, en fin, ¿no? Ulrich Richter, que también ha sido un activista en contra de los abusos de Google, por ejemplo, ¿no? Tuvimos muchas personalidades en este curso y hicimos un manual que ustedes pueden descargar en nuestras páginas oficiales, y en ese manual incluso ponemos pasos para, uno, detectar, y dos, para combatir esas fake news, ¿no? Para poderlas ubicar. Entonces, yo creo que esta lucha, porque en realidad es una lucha mediática, pues necesita, como cualquier otra lucha, un aparato ideológico, necesita, por supuesto, también pues la cooperación ciudadana, ¿no? Para poder enfrentar este tipo de atropellos a la democracia y a la libertad de expresión, evidentemente. Sí, efectivamente, o por lo menos esa volatilidad, ¿no? Esa difusión en redes, sí va dirigida específicamente pues, a los usuarios que tienen un perfil socioeconómico muy particular, pero yo creo que las fake news no distinguen esa clase social. Muchos líderes de opinión locales, de medios tradicionales como el radio, la televisión, lo están haciendo, es decir, están compartiendo esas fake news y que a manera de rumor pues llegan a las comunidades, incluso a veces a las más aisladas. También las fake news pues a veces tienen un juego bastante peligroso con ciertos líderes sindicales, ciertos líderes a veces incluso comunitarios que justamente buscan tergiversar la información para obtener ciertos fines, ciertos, pues, ¿cómo decirlo? Atender a sus propios intereses, ¿no? Y a veces justamente con esa manipulación a ciertos grupos, en muchos casos de carácter vulnerables. En cuanto a ese boomerang, ¿no? De que pudiera haber una tendencia a que una vez descubierta, una vez desenmascarada la noticia falsa, pues pareciera que pudiera quedar en ridículo aquel que la propagó, y efectivamente pierde credibilidad, pero ese grupo de simpatizantes, ese grupo de violentadores va a seguir en continuidad, es decir, van a seguir siguiendo, ¿no? a esos líderes de opinión, porque saben que les dan motivos, porque saben que a lo mejor de 20 fake news, 2 se pueden desmentir, ¿no? Es decir, las fake news son tantas y es un bombardeo, ¿no? Es decir, no es así como que una, ¿no? Sino que es un bombardeo a todas horas. Por eso no me sorprendería que hubiera varias operaciones Berlín, que ahorita hubiera varios despachos donde estén contratando gente, que es curioso porque además, por ejemplo, en la campaña, pues había un testimonio que decía, pues es que nos pagaban
en efectivo, nos pagaban a veces por PayPal justamente para evitar esos gastos no reportados en las campañas, ¿no? Pensemos también ahora ya de manera más institucionalizada, por así decirlo, por lo menos más elaborada, hacer el populismo en América Latina, ¿no? Que es hasta el día de hoy pues un misterio quién financió esa serie, ¿no? Es decir, de dónde salió el dinero. Y recuerden ustedes el gran misterio de esa serie. De repente sale en plenas campañas electorales un montonal de camiones llenos de publicidad. Y de repente pues no se sabe ni siquiera dónde va a salir. Primero dijeron que se iba a salir en Discovery Channel, después dijeron que iba a salir en otro, terminó saliendo en Amazon Prime justo antes del día de la jornada electoral, por esas fechas. Entonces es una cosa abominable e insisto, no me sorprendería que estuvieran surgiendo ahorita varios despachos encargados en la fabricación, en la divulgación de fake news. Dinero, ¿de dónde lo sacan los dineros? Grupos empresariales, grupos de políticos que buscan una inversión para regresar por las malas, ¿no? Al poder de expolíticos, grupos incluso de delincuencia organizada, pudiera ser también que ven mermados sus intereses y que también pueden invertir no solamente por vías tradicionalmente violentas, sino también por esas vías. Es decir, lo que estamos viendo ahorita, pues evidentemente y a todas luces es el inicio de este golpe suave que muy probablemente se vaya a intensificar en los próximos años y en los próximos meses. Imagínense, llevamos muy poco tiempo en este gobierno y la guerra ha sido durísima. Los medios tradicionales han hecho una crítica terrible, ¿no? Basta recordar a Reforma que en algunas de sus publicaciones ni un artículo a favor o medianamente imparcial, ¿no? Acerca de este gobierno. Todo era en contra, en contra, en contra, en contra. Entonces es una guerra que va a ser muy dura y que justamente por eso necesitamos emplear un arma fundamental que es la educación, ¿no? Es decir, educar a la ciudadanía para que sepa distinguir y combatir esta guerra, estas noticias falsas, porque de lo contrario, pues este golpe se puede intensificar. Dicen que la máxima expresión de esta intensificación termina con la judicialización de los protagonistas políticos, ¿no? Y esperemos que eso no pase, ¿no? Evidentemente los factores reales de poder, particularmente los empresarios y otros grupos privilegiados, pues tienen mucha indignación y no pueden quedarse con las manos cruzadas frente a la pérdida de privilegios, ¿no? La lucha es por los privilegios y evidentemente vamos a ver resistencias principalmente por los grupos empresariales que se van a unir porque hay un vacío. Ahorita no tenemos oposición, no hay una oposición que pueda responder a las acciones favorables del nuevo gobierno. Simplemente tenemos una pseudo oposición dividida que no tiene una solidez ideológica, pero vemos cómo poco a poco se empiezan a reagrupar aquellos privilegiados que perdieron parte de esos privilegios y evidentemente pues van a tratar de recuperarlos, ¿no? Es decir, un México sin privilegios no es un escenario para ellos, ¿no? Y ese es el gran reto del gobierno federal actualmente, es decir, que no, en principio que no muera la esperanza. Ahorita los ojos del mundo están en México. Decía hace un par de días el doctor Boaventura de Sousa Santos que si se pierde, si fracasa el proyecto de Andrés Manuel, va a ser oscuridad para las izquierdas, ¿no? Y yo creo que sí, en México necesita dar ese ejemplo y probablemente si hay un éxito, si por lo menos hay un avance en esa materia al finalizar el sexenio, tal vez veamos un nuevo regreso de las izquierdas próximamente también en Sudamérica. Pero evidentemente, si en el peor de los escenarios este gobierno fracasa, queda la puerta abierta para que llegue un Bolsonaro, ¿no? Con una misma actitud como el presidente brasileño, ¿no? Que llegue en una actitud de defensa del privilegio, otra vez a acabar con los pocos derechos adquiridos por los menos favorecidos. Y yo creo que ese es el gran peligro y no debemos de perder
de vista quiénes buscan ser la nueva oposición, qué discurso van a manejar y sobre todo estar muy al pendiente del contexto político nacional y la aparición de nuevos personajes o de viejos personajes que también manejan un discurso bastante radical. Ya veíamos, por ejemplo, un personaje como Cuadri, ¿no? que ya se empezaba a radicalizar un discurso tipo sin Chiapas, creo que fue que dijo, sin Chiapas ya seremos país de primer mundo, una cosa así. Entonces empiezan a sentir los discursos racistas, los discursos homofóbicos, los discursos pues justamente contrarios a todas estas prerrogativas que se han ganado, ¿no? Con la lucha social y que se ganaron justamente pues con esta fiesta de la democracia del año pasado, el 1 de julio del año pasado. La derecha está muy enojada y los argumentos no son tan sólidos. Entonces, el gran objetivo de las derechas radicales es justamente romper la esperanza, ¿no? Romper la esperanza. Tal vez sea un poco atrevida, un poco desproporcional o incluso con mucha imaginación esta analogía, pero yo tal vez veo el 1 de julio de 2018 como el 5 de noviembre en vez de Vendetta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué sigue después del 5 de julio? ¿Qué sigue después del 1 de julio, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando se logró el objetivo, cuando se derrocó a ese mal gobierno? Pues la lucha sigue, ¿no? Es decir, no ha terminado. Es más, la lucha ahora debe ser más intensa, ¿no? Porque tenemos justamente esas resistencias que van a seguir presentes. Entonces, siguiendo esa analogía de V de Vendetta, todavía no es momento de quitarnos esa máscara del Anonymous, ¿no? Es momento al contrario de poner manos a la obra. Hay mucha indignación, muchos discursos de odio y justamente eso es lo que tenemos que exhibir, ¿no? Lo tenemos que exhibir y no dejar que se ganen más espacios. Desafortunadamente las redes sociales tradicionales, lo vimos en la elección pasada, llámese Facebook, llámese Twitter, ya tienen ciertos algoritmos y esos son medios que tradicionalmente pertenecen a grupos fuertes empresariales. Entonces el gran reto, el gran sueño de las izquierdas pues sería más que cualquier otra cosa empezar a crear nuevos canales de comunicación, nuevos espacios y nuevas redes, lo cual es sumamente complejo y muy difícil, pero el punto es ganar más espacio y no dejar que estos personajes avancen, ¿no? Uno de mis colegas platicaba que y caminaba por el Zócalo, justamente discípulo de Boaventura de Sousa Santos, que venía aquí de vacaciones un tiempo, y decía que fuera de la catedral escuchaba, él le llama aleluyo, ¿no? Un católico radical, un testigo de Jehová, no sé qué era, gritando discursos de odio en contra de homosexuales, ¿no? Entonces, hay que, ante la mínima provocación de esas, no hay que dejar que se ganen esos espacios, hay que denunciar y hay que poner un alto, no hay que dejarlos pasar, ni normalizarlos, mucho menos compartirlos. Es decir, hay que exhibirlos y decirlo con todas sus letras, que se tratan de actos deneznables, de los que ha habido muchas luchas a lo largo de la humanidad, como para que ahora dejemos que vayan ganando espacios próximamente, ¿no? Entonces yo veo pues que la lucha ciudadana se puede hacer desde un celular a veces, ¿no? Grabando y exhibiendo a este tipo de personajes que manejan este tipo de discursos, ¿no? En contra de minorías, en contra o con tintes clasistas, etcétera, ¿no? Es decir, hay que denunciarlos, exhibirlos y por supuesto no permitir que avancen un milímetro más, porque si los dejamos avanzar, cuando nos demos cuenta, ya los vamos a tener hasta acá, ¿no? Como un Bolsonaro diciendo que no le importa, que va a meter inversión en el Amazonas y que ya estuvo bien de los privilegios que han ganado los indígenas, como si fueran privilegios y no derechos, ¿no? Cuando los privilegios realmente están en las élites, que viven cómodamente, muchas veces con dinero, no quiero generalizar, pero muchas veces con dinero pues de cuestionable procedencia, ¿no? Por tratos a veces que presumiblemente pudieran ser vinculados con actos de corrupción, ¿no? Lo mismo pasa con ciertos medios, ¿no? Que ahorita también están muy enojados por las pérdidas de privilegios en cuanto a publicidad oficial, ¿no? Entonces, todas esas resistencias vamos a tener que combatirlas a lo largo del sexenio y lo cual no quiere decir que hay que
hay que tomar como cierto absolutamente todo lo que venga del gobierno federal, ni dejar de cuestionar, no hay que cuestionar todo, pero sobre todo hay que revisar siempre de quién viene y por qué viene en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente hace unos días veía una caricatura del Fisgón que decía concurso de fake news, se vale todo y no le dé pena. Nosotros tenemos a los comentaristas que van a hablar, que van a decir las fake news, ¿no? Pero los medios tradicionales yo los veo en una metamorfosis kafkiana, algo van a tener que hacer, seguramente va a ser un efecto cucaracha, ¿no? De que ya está sucediendo, algunos comentócratas ya tienen sus propios medios, fulano de tal doriga.com, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Es decir, van a empezar a emigrar, ¿no? A las redes, una especie de efecto cucaracha, ya no con el mismo impacto que tenían cuando tenían antes de la rebelión de las audiencias, como diría Genaro Villamil, ¿no? Antes de que empezara este colapso, que nosotros somos muy suertudos porque nos tocó ver algo que en 1900, en los 90s, era algo que simplemente era inimaginable, es decir, pensar en la caída de Televisa cuando yo estudié comunicación era algo francamente que no estaba, ¿no? Previsto, que no era visible, ¿no? Entonces, ahora lo es, y lo es pues de manera muy positiva para todos. Hay una tendencia a democratizar la información, pero al mismo tiempo ese gran villano cae, pero hay un villano más grande, ¿no? Es decir, el papel de las redes no debemos confiarle todo a un Facebook, a un Twitter, ¿no? Finalmente hay intereses detrás de un Facebook y detrás de un Twitter. Ya hemos visto cómo ciertas noticias de repente tienen preponderancia y otras como que no. Entonces, el enemigo no ha terminado. La lucha mediática no solamente es en México, sino también lo es global. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio, ¿no? Y pensamos en una máquina del tiempo, ahorita nos encontramos con una máquina del tiempo, yo digo, vamos a regresar a 1999, por ejemplo, ¿no? Yo digo, fíjate que en el 2019 Televisa está agonizando, ¿no? O sea, quedan cenizas casi de Televisa, ¿no? Yo no me hubiera creído, o sea, francamente era inimaginable. Entonces, van a suceder cosas nuevas, evidentemente en 10 años, con esta dinamismo, con esta movilidad que vemos en todos los sentidos políticos, económicos, sociales, climáticos, ambientales, biológicos, de todo, es casi imposible predecir qué es lo que puede suceder. Ahora bien, lo que yo quisiera que sucediera es que se crearan nuevos medios, ¿no? También dentro del propio Internet, es decir, que Facebook ya no fuera el único, la única herramienta, o porque está acumulando demasiado, concentrando demasiado poder, ¿no? Un Twitter, sino que empezamos a generar otras redes que pudieran ser de utilidad y democratizar también el Internet, porque parece ser que se está creando de nuevo una tiranía mediática, ¿no? Mundial, ya ni siquiera local. Al menos Televisa decíamos, bueno, pues lo maneja aquí, ¿no? Pero ya el problema es, puede ser global. Entonces necesitamos rebeliones de las audiencias, pero ya rebeliones dirigidas, inteligentes, en las que haya pues personajes de todas las disciplinas que estén dispuestos a crear, a proponer nuevas formas de comunicar en Internet, nuevas formas de divulgar, de difundir, de discutir y debatir los temas de coyuntura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera. Ahora bien, lo que yo veo, pues es en mi corta visión, pues simplemente es ese efecto cucaracha, ¿no? De la inmigración, ¿no? A las redes sociales por parte de los medios tradicionales, ya en una escala más pequeña, porque muchos de ellos han perdido credibilidad, pero no perdamos de vista que también los grupos conservadores, la derecha, siempre los está respaldando, ¿no? Los sigue leyendo, los sigue comprando, los sigue compartiendo, los sigue difundiendo, ¿no? Porque, pues evidentemente la clase media aspiracional necesita líderes de opinión que puedan defender sus intereses, sus miedos y sobre todo sus aspiraciones, ¿no?